Ante la ineptitud del virrey, los realistas acaudillados por el brigadier Buscegui dieron un ultimátum el 5 de julio de 1821 para que éste renunciase a su cargo. En su lugar, el general Francisco Novella se hizo con el mando y consiguió firmar un acuerdo de armisticio con Iturbide hasta la llegada de Juan de O'Donoghue, quien venía con el título de jefe superior de la Nueva España, en sustitución de la figura del virrey según lo coordenaba el gobierno liberal de España. En agosto de 1821, O'Donoghue llegó a Veracruz, donde se le informó de todo lo que sucedía en la Nueva España, y tras reunirse con Iturbide en la ciudad de Córdoba el 24 de ese mes, se firmaron los Tratados de Córdoba, donde se garantizaba la independencia de la Nueva España, misma que sería reafirmada el 28 de septiembre de 1821, rebautizándola con el nombre del Imperio Mexicano. Ese mismo día se organizó una junta encargada de crear un Congreso Constituyente, según lo acordado en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Así se creó un sistema monárquico hereditario constitucional moderado, con la finalidad de crear un sistema político híbrido entre dos modelos administrativos, la monarquía y la república. Sin embargo, lejos de crear una nueva constitución, los miembros del Congreso, formado de manera provisional, comenzaron a regir según los intereses de sus integrantes. Esto ocasionó que dicha constitución no se consumase y que todo el poder recayera en el Congreso. La situación se agravó cuando el rey Fernando VII, el 22 de febrero de 1822, desconoció los tratados de Córdoba y declaró al Congreso como ilegal. Ante esta división que mantenía atascado al imperio y que lo hacía vulnerable ante el resto de las naciones, el 27 de marzo Iturbide remitió un cuestionario a los funcionarios locales de los diferentes distritos del país, con la finalidad de concluir qué tipo de gobierno debían adoptar los mexicanos, monarquía o república. Los resultados fueron arrolladores. Todos abogaron por la monarquía, primero porque era el sistema con el que todos se encontraban familiarizados y segundo porque al no existir un gobierno el recién nacido México era vulnerable. Así lo expresó el propio Iturbide en una carta dirigida al Congreso el 15 de mayo de 1822. ¿Qué es México hasta ahora? Sin constitución, sin ejército, sin hacienda, sin división de poderes, sin estar reconocidos, con todos sus flancos descubiertos, sin marina, inquietos, insubordinados, abusando de la libertad de la prensa y de las costumbres, insultando a las autoridades, sin jueces y sin magistrados. ¿Qué es México? ¿Se llama esto una nación? Pasaron tan solo unos días cuando en la noche del 18 de mayo, uno de los iturbidistas, el sargento mayor Pío Marcha, salió del cuartel en la Ciudad de México, gritando «Viva Agustín I, emperador de México». Así alentó a la multitud para pedir al propio Iturbide que se asumiera como emperador. Iturbide se negó, principalmente porque el emperador debía de ser elegido por medio de una votación por los integrantes del Congreso. Así, durante la madrugada del día siguiente, la multitud solicitó al Congreso que tomara una decisión. Al final, sin ningún voto en contra, Iturbide fue electo como emperador el 21 de mayo de 1822, y para el 21 de julio, en la Catedral de México, fue coronado como emperador, y su esposa Ana María Huarte como emperatriz. En sus primeros meses de gobierno, Iturbide consideró prioritario formar un ejército de al menos 35.000 hombres, bien equipados para fortificar las fronteras ante un posible ataque español, anglosajón o ruso, así como establecer tribunales militares para restaurar el orden en las provincias, crear un banco central donde se pudiera imprimir papel moneda, reactivar la minería y abrir un canal transísmico en el istmo de Tehuantepec. Todas estas propuestas fueron vetadas por el Congreso, debido a que el revanchismo y el radicalismo entre sus miembros hizo imposible que se llegaran a acuerdo. Además, logias masónicas como la escocesa y espías como el colombiano Miguel Santamaría se dedicaron a minar la confianza en el emperador. Finalmente, los diputados entraron a confabularse para dirigir un motín, apresar la corona y proclamar la república. Iturbide respondió aplicando la ley, obteniendo testimonios escritos de la conspiración, y el 26 de agosto de 1822 mandó apresar a 66 diputados, creyendo que con todas las pruebas el resto de los integrantes del Congreso no tenían más opción que juzgarlos.
Sin embargo, el Congreso abogó por la liberación de los diputados e incluso el general de brigada Felipe de la Garza, comandante de Nuevo Santander, se amotinó pronunciándose en favor de los diputados detenidos, pero ante la falta de apoyo terminó hecho prisionero y acusado de traición. Sin embargo, el emperador no solo le perdonó la vida, sino que lo repuso en el mando. Ante la presión del Congreso, Iturbide liberó a la mayoría de los diputados bajo la libertad condicional, vigilancia gubernativa o libertad absoluta. Solo unos cuantos permanecieron en prisión. También ordenó la expulsión del país de Santa María, quien se quedó en Veracruz bajo la protección de Antonio López de Santa Anna, quien le guardaba rencor, debido a que fue removido del mando militar al fracasar en tomar la plaza de Veracruz durante la independencia. Además, Iturbide no tenía en buena estima a Santa Anna, quien había intentado cortejar a su hermana, la princesa María Nicolasa de Iturbide y Aramburu, de 60 años de edad. El 19 de octubre llegó a México desde Veracruz un espía estadounidense, Joel Robert Poinsett, donde fue recibido por Antonio López de Santa Anna, quien lo puso al corriente de lo que sucedía en la nación. La intención de Poinsett era la de conocer la situación de México y saber si era conveniente que los Estados Unidos reconocieran al imperio. El 27 de octubre se entrevistó con Iturbide e hizo saber al presidente de los Estados Unidos que no era necesario reconocer al imperio como legítimo, pues este se encontraba dividido y no demoraría en caer. La confianza de Poinsett en esta afirmación fue ocasionada al atestiguar la disolución del Congreso por órdenes de Iturbide el 31 de octubre, y desde entonces fomentó a los liberales mexicanos, en su mayoría pertenecientes a la logia escocesa, a ser parte de la logia yorkina. A este plan se adhirieron muchos liberales, entre ellos el propio Santa Anna. En lugar del Congreso, Iturbide nombró una Junta Nacional Instituyente, conformada por antiguos diputados afines a su movimiento, lo que le dio flexibilidad para organizar la política de la nación y sustituir a aquellos que no eran de su confianza, como el propio Santa Anna, quien cabalgó hasta Veracruz para levantarse en armas en contra de Iturbide y en favor de la República, entregando la jefatura del movimiento a Miguel Fernández Félix, haciéndose además con el mando militar. Para detener la insurrección, Iturbide puso a Echevarri al mando de 2000 hombres, una fuerza muy superior en comparación con la de Santa Anna. Sin embargo, lejos de atacar Veracruz, se instaló fuera de las murallas. Allí se reunió con los generales Negrete, íntimo amigo de Iturbide, José de Lobato y Luis Cortázar, quienes firmaron una alianza con los insurrectos y firmaron el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, en el cual solicitaban un nuevo Congreso Constituyente. El 22 de febrero de 1823 se aprobó un reglamento provisional del imperio que concedía derechos como la libertad, la propiedad y la igualdad legal. Sin embargo, todo esto resultó inútil, dado que los insurrectos estaban listos para iniciar una nueva guerra civil. Iturbide decidió no combatir la insurrección y, como último acto de gobierno, el 4 de marzo restableció el Congreso Constituyente para poder abdicar ante una autoridad, lo que hizo a través del ministro de Justicia, Juan Gómez de Navarrete, y formalmente al día siguiente con el ministro Francisco de Paula y Álvarez, justificando su renuncia de la siguiente manera: la corona la admití con suma repugnancia, solo para servir a la patria, pero desde que entreví que su conservación podría servir, si no de causa, al menos de pretexto, para una guerra intestina, me resolví a dejarla. De esta forma, Agustín de Iturbide decidió expatriarse y abandonar el imperio, junto a su familia, el 11 de mayo, en una fragata inglesa, con destino a Liorna, en el Ducado de la Toscana. Finalmente, el 2 de septiembre del mismo año, Iturbide llegó a Liorna. Allí escribiría su manifiesto al mundo, donde explicaría desde su punto de vista lo que sucedía en la Nueva España y México, fechado el 27 de septiembre, en aniversario por su entrada a la Ciudad de México. Durante su viaje a Florencia se enteró de los planes de la Santa Alianza, de colocar nuevamente un gobernante español en México, y por temor de que ésta fuera tras él, se trasladó a Londres, desembarcando el 1 de enero de 1824. Allí se reunió con el ministro Canning, quien le advirtió de los planes de la Santa Alianza. El ministro Canning persuadió a Iturbide de trasladarse a México, prometiéndole formar una buena relación entre México y la Gran Bretaña, debido a la enemistad de estos con la Santa Alianza y España. Así, motivado por ese acuerdo y por la necesidad de expulsar a los españoles que se encontraban atrincherados en el castillo de San Juan de Ulúa, así como de sumarse a la defensa de México, Iturbide se embarcó en el bergantín inglés
Spring rumbo a México el 11 de mayo de 1824, acompañado de sus familiares, así como un pequeño grupo de soldados mexicanos que lo estuvieron cuidando desde su partida de México, además de una imprenta para solicitar de nuevo el apoyo a los mexicanos. Iturbide informó de todos sus movimientos en Europa al Congreso mexicano, así como de los planes de la Santa Alianza para reconquistar el país. Sin embargo, los miembros del Congreso mexicano, dominado principalmente por liberales radicales, temerosos de que Iturbide intentara recrear el imperio, decidieron el 28 de abril declarar a Iturbide como traidor y enemigo de México, condenándolo a muerte en caso de que éste volviese a pisar el país. Iturbide, quien se encontraba navegando rumbo a México, desconocía esta declaración. Llegó el 29 de junio a la bahía de San Bernardo, en la provincia de Texas. Sin embargo, al no encontrar una población, pusieron rumbo a Tampico, desembarcando en la Barra de Soto, la cual se encontraba al mando del general Felipe de la Garza, aquel que se había levantado en armas contra él cuando aprisionó a los diputados, y al que perdonó la vida y colocó de nuevo en su puesto al ser derrotado. Antes de desembarcar, fueron interrogados para asegurarse de que Iturbide no se encontraba entre ellos, y gracias a que pocas personas conocían su rostro, bastó con disfrazarse para pasar desapercibido. Sin embargo, al ver la facilidad con la que montaba a caballo, una característica de los militares, y de que un comerciante, Juan Manuel Asunzolo, quien lo había visto en la Ciudad de México, lo reconociera, fue interrogado por el propio Garza. Al ser descubierto, Iturbide decidió presentarse como tal y explicó sus intenciones de hablar con el Congreso para sumarse a la defensa del país. Debido a la ley, Garza tenía la obligación de fusilar inmediatamente a Iturbide, pero conmovido porque éste le perdonó la vida tiempo atrás y convencido de que Iturbide no tenía malas intenciones, decidió llevarlo hasta el Congreso instalado en Padilla. Llegaron el 19 de julio. Allí, Iturbide pidió unirse a la defensa de la patria como comandante del estado, a las órdenes de Garza, pero el Congreso se negó y le dijeron a Iturbide que se preparara para morir dentro de 3 horas. Garza abogó en favor de Iturbide, señalando que no podían condenar a muerte a alguien que desconocía la ley. Ante todo lo dicho, el Congreso se mantuvo inflexible. Iturbide pidió que su ejecución fuera aplazada para la mañana siguiente, pues quería oír misa y comulgar, pero el Congreso se negó rotundamente. Así, dispuesto a morir, Iturbide se deshizo de todas sus posesiones de valor para que fueran entregadas a sus familiares y a los soldados que le habían acompañado, y dirigiéndose a los concurrentes que había en la plaza, dijo con voz vibrante: «Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros. No quedará a mis hijos y su posteridad otra mancha. No soy traidor. No, guardad subordinación y prestar obediencia a vuestros jefes, que haciendo lo que ellos os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla». Tras decir eso, rezó el credo y en un acto de contrición besó un crucifijo que le fue presentado, para luego caer muerto de un disparo en la cabeza y otros más alrededor de su pecho. Sus restos fueron sepultados en la iglesia vieja del pueblo de Padilla. No sería hasta 1833 cuando Santa Ana, quien lo hizo caer, propuso que sus cenizas fueran trasladadas a la Ciudad de México para colocarlas en una urna destinada a los héroes de la independencia, pero estas no saldrían de Padilla hasta 1838, durante el gobierno de Bustamante. Sus restos fueron trasladados al altar de San Felipe de Jesús, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde hasta la actualidad continúan, apartados de la columna de la Independencia, donde descansan los restos de Hidalgo y Morelos.